El 14 de enero de 1990 llegaron los paramilitares al mando de Fidel Castaño, llegaron por aquel lado, atravesaron un carro aquella entrada y otro aquella otra entrada y entraron allí a la iglesia presbiteriana donde estaban varias personas orando. Y de ahí se sacaron 10 o 11 hombres aproximadamente y amenazaron a las mujeres que se seguían gritando, se las llevaban también. Ellos combaten, las Naciones Unidas, Estados Unidos le presta ayuda de tantos millones de dólares a Colombia para que combata el narcotráfico. Y resulta que ellos desvían ese dinero, tal vez a paramilitares o ayudas así a ellos, a que los militares arman los militares a que busquen los guerrilleros. Y vienen siendo los campesinos, nosotros que vivimos por acá. Cuando hay un combate, uno solo corre a su casa a esperar que todo pase. Después que pasa el combate, ellos llegan. Por eso estamos luchando con la colaboración de todos ustedes y de las autoridades que nos... Sí, lo que queremos es que se castigue. Acá se encuentran los cadáveres que fueron sacados de la finca Las Tangas, los campesinos desaparecidos en Pueblo Bello. Fueron identificados 6 por las familias, los restantes están acá. Primero trajeron un grupo de 10, que esos están empacados en bolsa cada cadáver. Los otros, dice el sepulturero, que los trajeron todos así juntos y que están ahí juntos. Los restos de todos los que encontraron allá en Las Tangas, las fosas que lograron encontrar, fueron halladas a los 3 meses después de la desaparición en Pueblo Bello. Y sin embargo no pudieron identificar sino 6 apenas las familias. Otros están acá, o sea que hay 21. Y los restantes están todavía allá en la finca Las Tangas, en Yaraguay. En todas las fincas de Fidel Castaño hay fosas comunes, sí, pero no se sabe el sitio exacto para lograr sacarlos de allá. Tras la pantalla oficial de estabilidad y democracia, Colombia es una sociedad plagada de conflictos internos y con una historia extremadamente violenta. La nación sudamericana posee una de las tasas de homicidio más elevadas del mundo y un catastrófico historial de derechos humanos. Aunque la mayoría de las muertes son resultado de la delincuencia común, son muchas las que obedecen a motivos políticos y tienen por autores a agentes del Estado. Desde 1986, más de 20.000 colombianos han sido víctimas de asesinatos políticos. Las 3/4 partes de estas muertes pueden imputarse a los militares, a sus protegidos, los grupos paramilitares, y a los escuadrones de la muerte respaldados por la policía. ¡Ey, el arma! ¡El arma, vea! En Colombia
hay distintos factores de violencia. Está la violencia oficial de arriba hacia abajo que implementa el Estado. Está la violencia del narcotráfico. Está la violencia paramilitar, o sea, la violencia que está alrededor de las fuerzas militares del Estado. Está la violencia guerrillera. Está la violencia igualmente común u organizada, delincuencia común. Estos distintos factores de violencia pues, gravitan sobre la situación nacional, pero a la vez es utilizada como un mecanismo de defensa del propio Estado para decir que él en realidad es víctima de esas distintos o de esas violencias, ¿no? Nada más lejos de la verdad, como lo demuestran estas imágenes de la matanza de 20 indígenas Páez, perpetrada en 1991 en la finca El Nilo, en el departamento sureño del Cauca. A las 11 de la mañana aparecieron los primeros agentes de la policía que conocieron de la masacre a través de la radio. Los testigos aportaron pruebas abrumadoras de que las fuerzas de seguridad habían disparado a sangre fría contra hombres, mujeres y niños. Pero la investigación oficial absolvió de culpa a los agentes de policía acusados de la matanza. Lo que indicaba a las claras que el grupo que perpetró el crimen era numeroso. La respuesta son 20 compañeros que mueren. Y la multitud de corazones que se lastiman ante la violencia. Pero aquí estamos, compañeros, y vamos a seguir avanzando. No lloremos nuestros muertos simplemente. Suframos, pero recojamos del valor y de la berraquera de estos hombres para que nosotros hagamos de nuestro espíritu un fuego capaz de construir un Cauca mejor. Compañeros, viva el pueblo que no se resigna a morir. La represión, función de todo Estado, se intensifica legal e ilegalmente cuando sus políticas no son aceptadas por un pueblo. Y cuando no se hacen reformas sustanciales, el único camino es el temor, es la violencia, es la violación de los derechos civiles y de los derechos políticos. Es decir, una democracia formal dentro de una dictadura real. Los cargos contra el general Campos... La detención ilegal y asesinato de Álvaro Moreno Moreno, estudiante de ingeniería de Bogotá, en 1991, es un ejemplo clásico de estas desapariciones y de los extremos a los que están dispuestos a llegar sus autores para eludir a la justicia. 2 días después aparece muerto en Tocancipá, pero el cadáver desapareció de la morgue de allí. Se lo robaron. A los 11 días se descubre el cadáver flotando en la laguna del Cisla. Los abogados de derechos humanos, como Rafael Barrios y Eduardo Carreño, que representan a la familia Moreno, se enfrentan constantemente con amenazas de muerte y corren el riesgo real de convertirse a su vez en víctimas de secuestros, torturas y asesinatos. No explica cómo, en términos humanos, una persona es capturada, no la registran inicialmente en los libros que tiene la policía para el efecto, la asesinan posteriormente y parece ser que como cometieron errores en el asesinato, van y secuestran posteriormente el cadáver y van y lo botan en una laguna en donde se realizan acciones tendientes a evitar no solamente encontrar el cadáver, sino buscar la no identificación del mismo. Que por ejemplo se les corte la cabeza o que se les corten las manos para evitar su identificación, lo cual lleva a un grado de descomposición moral. Él es Alvarito. Él es Alvarito, él. La policía, a él le dieron 7 tiros en la cara. Entonces cuando yo fui, hicimos la inhumación, entonces ya no tenía la parte de, lo que era la parte del cráneo, no la tenía. Entonces por ese motivo el cadáver fue velado, pues, sellado el ataúd y ellos no lo pudieron ver. Yo pido que esa gente, para mí tengo que esa gente no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene nadie, son unas personas, pues, unas personas que no creen en nada ni en ellos mismos para ir a hacer estos asesinatos tan terribles. Para nosotros fue muy duro,
Arturo, el sentimiento fue tremendo, porque jamás de los jamás se nos borrará ese sentimiento. Y esperar a ver si le hacen justicia a esos asesinos, porque no hay más que hacer ya. Estos son los cuadernos que conforman la investigación disciplinaria. Como se ve, es una investigación bastante voluminosa, son alrededor de 8 cuadernos que conforman la investigación. Están las fotografías de los agentes que están implicados en la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría General de la Nación. Como podemos ver, hay varios folios con fotografías de dichos agentes de la institución policial. Especialmente a la lucha contra el terrorismo. Las organizaciones de derechos humanos colombianas como ASFADES, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, han venido librando una larga y penosa lucha contra fuerzas imponentes para conseguir que se haga justicia. En consecuencia, parece haber disminuido la protección jurídica del ciudadano frente a los abusos de la fuerza pública. ASFADES ha documentado más de 1.600 desapariciones desde su fundación en 1983. Negocios del Estado, dice el grupo de trabajo. Todos los presentes en esta reunión en Bogotá han perdido a un familiar o a un ser querido. Hay que procurar muy especialmente que prevalezca el imperio de la ley. En general, en la problemática de violación de derechos humanos, o sea, no solamente el caso de desaparición, sino de asesinatos, masacres, amenazas, torturas, reina la impunidad. En el caso de la desaparición podemos decir que es el 99% de los casos en que no ha habido justicia, de que en muchos casos se ha podido establecer la autoría por parte de organismos de seguridad del Estado. En ningún caso ha sido ninguno de estos señores condenado. Lo mínimo que se ha logrado hacer es que sean destituidos sin ni siquiera haber sido encarcelados ni siquiera un solo día. Y eso en muy pocos casos, y en la mayoría de los casos estas desapariciones se han quedado en la completa impunidad. Esa es la característica de las desapariciones forzadas en Colombia, la total impunidad. Aquí no hay una impunidad total, hay una impunidad clasista. Cuando son personas con poder económico, político o militar, no les pasa nada. Pero cuando es el pueblo acusado aún injustamente, le aplican todo el rigor de la ley. La lucha por la tierra y por la justicia consume al campesinado colombiano desde hace décadas. De un lado, una alianza siniestra de antiguos terratenientes, fuerzas militares y sus cohortes paramilitares, respaldadas con frecuencia por redes de narcotraficantes. Entre ellos, los campesinos sin tierras, los pequeños propietarios y los sindicatos rurales. El conflicto alcanza máxima intensidad en las zonas donde las organizaciones guerrilleras y izquierdistas son más activas. Los campesinos, especialmente en zonas remotas como Urabá, territorio casi al margen de la ley situado en el noroeste del país, se ven atrapados entre dos fuegos. Por un lado, los abusos de los guerrilleros, por el otro, las represalias de las Fuerzas Armadas y sus aliados paramilitares. El 14 de enero de 1990, 43 hombres fueron secuestrados en Pueblo Bello por un grupo paramilitar, respaldado por el ejército, al mando de Fidel Castaño, narcotraficante y terrateniente tristemente célebre, conocido como el Rambo de Urabá. El secuestro se llevó a cabo como represalia por el robo de 43 cabezas de ganado de la finca de Castaño, cometido unas semanas antes por grupos guerrilleros. Parece que para Fidel Castaño la vida de un ser humano no vale más que una de sus vacas.
personal armado estaba una parte vestido de uniformado de soldado y otro civil, con armas largas, con panola. Allí nos acostaron todos a boca abajo y ahí escogieron el personal que ellos cogieron, se montaron en los carros y ahí dijeron que teníamos que estar 2 horas volteados boca abajo mientras ellos salían. Pero nosotros no aguantemos esas 2 horas, sino que por ahí a los 5 minutos nosotros nos paramos y nos fuimos a la capilla otra vez. Y ellos se fueron. Estando por allá afuera, pues llegó el aviso a la casa por ahí como a las 11 de la noche, se me llevaron 3 hijos. Ellos fueron los que sacaron de ahí de la iglesia. 3 hijos. 3 hijos. Me llevaron. Esperando, a ver qué se resuelve, qué resuelve el gobierno o los que están ayudando. Fidel Castaño tiene su rencor a los guerrilleros. Mi papá no era ningún guerrillero y el tío tampoco. Y así mismo podría ser toda la gente que se llevaron, ninguno era guerrillero. Y con la confianza de que con ayudas internacionales el gobierno colombiano un día tendrá que responder. Hasta esta fecha pues nosotros no hemos sabido nada, ninguna respuesta clave. El hombre ha seguido en sus mismas ideas. El que hizo el daño aquí ha seguido con sus ideas todavía, matando gente todavía. Entonces... ¿Ustedes no tienen miedo que una noche dentro del futuro vienen los soldados o los paramilitares otra vez a matarte? Muchas veces. De eso se vive, hace poquitos días. Entonces, ¿realmente ustedes no pueden vivir tranquilamente? No. David, también se tiene pendiente que cuando ellos están aquí, posiblemente, a veces ellos toman hasta tarde con los civiles, tal vez cuando ya tienen su trago en la cabeza, a veces se la montan a cualquiera, empiezan a investigarlo, lo resquisan, lo tratan como guerrillero, se lo pueden maltratar. Pues cuando se han conocido como 2 resquisas, como de 4 o 5 de la mañana, no sé si alguien de ustedes conoce o sabe eso, como por ahí arriba, frente a la gallera, que levantan a las personas a esa hora para resquisar, para ver si consiguen un arma o si hay guerrilleros, ¿sí? Entonces cuando ellos están aquí, la gente vive con más temor, a pesar de que ellos están aquí deben de sentirse más seguros, la gente piensa de que ellos están como limpiando el camino para que los paramilitares entren. 3 meses después del secuestro, se descubrieron 27 cadáveres en tierras de castaño. Solo 6 pudieron ser identificados. Hoy están sepultados en Pueblo Bello. Pero Fidel Castaño sigue suelto. Lo ampara el ejército. Su libertad convierte en burla las investigaciones del gobierno en este y otros casos graves de violaciones a los derechos humanos. Necesariamente para poder actuar tiene que haber una querella de parte, tiene que haber algún denuncio, porque no somos magos pues para adivinar qué está ocurriendo, qué está pasando y ir a corregirlo, ¿no? Sí, señor, pero esto es un caso un poco más grave que un delito, ¿no? Esto es sobre la desaparición de 43 hombres, ¿no? Esto fue, y todavía, ¿dónde son los hombres? Yo le repito, aquí no ha habido el primer denuncio, no ha venido nadie a denunciar aquí, no conozco, me entero por usted, y eso pues me dará pie para establecer iniciar un proceso en averiguación para saber qué es lo que está ocurriendo en Pueblo Bello. Pero mira, yo no sabía qué es pasando allí en Urabá, porque la Policía Nacional dice que no sabes nada sobre el secuestrado de 43 hombres. No, sí, el proceso existe. Y hay la orden de captura vigente. Me extraña que no la conozca. Y él está en la obligación de verificarle a sus superiores, de verificar con sus superiores en los comandos correspondientes qué órdenes de captura tienen ellos y están en la tarea o en la labor de cumplir. Pero sí, estoy seguro que existen las órdenes de captura, y hace mucho tiempo. Cuando la gente diga, cuando la gente no diga... Okay, un miembro del mismo cuerpo de paramilitares, okay, él informó a las autoridades que sí, yo estuve con ellos en esta noche, tomó estos 43 hombres y los cuerpos son allí en tierra
que es de Fidel Castaño. Vuelvo e insisto, Entonces, la investigación inicial no la asumí yo. Los detalles del asunto no los tengo yo precisos. Le hablo en abstracto. Se presentan esas dificultades en ese proceso, en otros procesos que hemos tenido. De luto por sus muertos, Colombia se ve a merced del terror político. La violencia no perdona ni las calles de la capital, ni las localidades remotas como Pueblo Bello. Quizá los derechos humanos han quedado sepultados en una tumba de inercia oficial, impotencia e impunidad. Pero la batalla por la justicia, encabezada por Carmenza Vélez de Asfades y otros activistas de derechos humanos, no está perdida todavía. Lo que ellos necesitan es ayuda, la suya y la de la comunidad internacional. En Colombia hay muchas fuerzas. En nuestro país, la Cruz Roja colombiana cuenta con 30 seccionales y miles de